Buenas tardes y muy bienvenidos a nuestro primer programa de Conectados. Nos costó tiempo poder armar esto y poder juntarnos, pero por primera vez estamos ya con Analía en el primer programa. Así que estamos súper contentos por ello y tenemos unos muy buenos invitados. Y por supuesto presentar a nuestra panelista, presentadora y todo, Analía Rojas. Colaboradora. Así que Analía, por favor, adelante. ¿Cómo estás, Pablo? Todo Un bien, gusto todo bien. de reencontrarnos en circunstancias, distintas a las que planificamos alguna vez. Cuando te acuerdas empezamos a hablar de hacer un podcast, un programa que nos conectara precisamente, como dice el nombre de este programa. Hoy día ya tenemos esta realidad gracias a Enor y obviamente a todo el circuito profesional que está nos hemos apoyándonos. portado bien también, porque ya estamos todos aquí con nuestro doble programa de vacunación, estamos con estas cositas para que no se paren y no nos contagien, siguiendo los protocolos de COVID. Así que ahora que ya podemos juntarnos, decidimos iniciar el programa. ¿Y qué manera de iniciar? No, qué manera de iniciar, además con tremendos invitados, con tremendos temas. Queríamos con Pablo lanzarnos en el primer programa con algo que estuviera no tanto en la coyuntura, pero también pensando en que teníamos que ligarlo obviamente a las discusiones que están hoy día en el mercado eléctrico principalmente. Y se nos ocurrió, a propósito del tema que les vamos a contar, que vamos a desarrollar en este programa, tener a dos tremendos figuras y profesionales del mercado y de la industria eléctrica, a Samuel Gerardino, un tremendo profesional. Ustedes seguramente todos lo conocemos un poco. Yo afortunadamente lo conozco hace muchos años, ha sido parte de mi formación profesional también. Ingeniero civil electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María, MBA de la Adolfo Ibáñez, socio director de CAS Ingeniería y con más de 40 años en la industria eléctrica en distintos roles, ¿cierto? Y distintos enfoques del mercado eléctrico. Nos acompaña también Aldo Arriagada, ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Concepción, Master of Science de la Pontificia Universidad Católica, con más de 35 años de experiencia en el mercado eléctrico, en operaciones, en planificación, y hoy día también gerente de ingeniería de CAS Ingeniería. Así que a los dos, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa. Vamos a tratar de hacer una conversación informal, pero seria. El objetivo es que repasemos un poco el tema que tú querías plantear, Pablo, y que te invito a que le contemos a nuestros televidentes qué es lo que vamos a revisar hoy día. Exactamente. Míralo, teníamos muchos temas porque el mercado eléctrico ha estado tremendamente noticioso, han habido ahí publicaciones por uno y otro lado del gas natural y todo lo que está pasando ahí. Ahora se nos viene el tema de la sequía, que es algo que quizás vamos a tener que tocar en el programa, en este o en otro. Pero algo que es más de futuro es considerar que las energías renovables están bastante extendidas en todo el territorio nacional y ya están teniendo una buena proporción en la generación. Basta ver lo que tenemos en generación solar. Los ramp-up que tenemos en la mañana son importantes y hay que mantenerlos. Entonces, la pregunta es, nosotros teníamos un sistema que era un mercado basado en combustibles fósiles y ahora tenemos mucha penetración de energías renovables. ¿Sigue siendo el mercado marginalista o el sistema marginalista el mejor ambiente para poder continuar desarrollando la industria eléctrica, o deberíamos quizás detenernos y analizar si es que vale la pena continuar en o tenemos que pensar en otro, porque sabemos que hay otros países que tienen otros sistemas? Entonces, ya ha estado circulando en las redes y en ciertas conversaciones esta duda, y yo creo que vale la pena plantearla y tener una discusión respecto a eso. Así que la pregunta la respuesta a esto es abierta y comencemos a ver qué opina cada uno. Aldo, no sé si tú tienes algo para comentarnos en eso. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La verdad es que es una experiencia nueva para mí. Es un tema, la verdad es que es bastante interesante, no es del común de la gente, una cosa más etérea, como de cierto sector de la industria eléctrica. El tema del mercado marginalista, la verdad es que yo tiendo a pensar que da lo mismo, se requieren algunas pequeñas definiciones, porque en el concepto
La operación hoy día es marginalista. La idea base del modelo es la unidad marginal. ¿Ya? La planificación del sistema eléctrico, eso es marginal. Por lo tanto, entre el despacho y la planificación de la operación es relativamente cumple los preceptos del sistema marginalista. Sin embargo, si uno mira la planificación de la generación y la transmisión, parece que la cosa como que se disocia un poco, porque en el origen el sistema marginalista es la búsqueda de un sistema tanto de generación como de transmisión que satisface la necesidad de consumo de todos los clientes de la manera óptima, y por lo tanto le pasa a los clientes el costo que significa manejar ese sistema. Sin embargo, en Chile tenemos una planificación centralizada, pero las decisiones de inversión no son tomadas por la autoridad, salvo una indicación que no es más que eso, digamos, no hay una obligación de construcción. Y por lo tanto, hoy día la situación de transmisión sigue a la generación, incorporando estos problemas de el tiempo que se demora el desarrollo de todos los proyectos de transmisión, hace que el óptimo es difícil de alcanzar. O sea, pareciera que el óptimo siempre está mucho más lejos. O sea que lo que tú planteas es que más que una discusión acerca del sistema propiamente tal, si es el adecuado o no, lo que tenemos que discutir son lo que acompaña al sistema. Absolutamente. Para poder hacerlo más perfecto, entre comillas, aunque sabemos que es un sistema imperfecto. Claro, porque al final son los agentes privados los que toman las decisiones de inversión. Aldo, pero en ese sentido, y le paso la palabra a Samuel inmediatamente con un contexto. En un sistema, en un mercado con alta penetración renovable, empieza a ocurrir lo que hemos estado viviendo básicamente en los últimos año y medio, creo yo, con muchas horas al día, ¿no? En algunos nodos donde hay alta penetración solar, sobre todo, en donde los costos marginales caen, ¿no? Y sistemáticamente se comportan tendientes a ser cero. Entonces la pregunta es cómo un poco sobrevive, ¿cierto?, los agentes que son generadores dentro de un sistema que tú, evidentemente, en la mayor incorporación de renovables, si tú sumas eólica también, y probablemente si sumas almacenamiento, en algunos nodos del sistema o subsistemas, se va a producir esto de los costos marginales pegados a cero. Y ahí donde se viene el planteamiento de migrar hacia modelos que son básicamente day ahead o mercado de ofertas, ¿no? Y esa es un poco la discusión que queríamos encaminar, aparte de todo el otro contexto que yo creo que lo tenemos claro, de que generación y adición de capacidad instalada sin soluciones de transmisión o de almacenamiento hoy día también es una discusión que queda estrecha. ¿Qué piensas tú, Samuel, desde ese punto de vista de esta orientación de regulación o de reformas que habría que hacer en el mercado para salir de este concepto del costo marginal en cero? Bueno, el costo marginal cero es una consecuencia de que existe obligación de generación. Existe obligación de generación, de esa es la consecuencia de que existe un costo marginal cero, porque en cualquier mercado competitivo y libre, si yo tengo una oferta de precio cero, no vendo mi producto. Uh-huh. Entonces aquí existe una obligación de venta. Y esa obligación de venta es la que nos causa el problema. Entonces, cuando hablamos de un mercado de oferta, bueno, yo no voy a ofrecer a precio cero. Claro. Igual, yo diría que el problema que los modelos que estamos usando para optimizar la operación, como mencionaba Aldo, son modelos teóricos. Y de la teoría, un modelo sería muy ambicioso pensar que recoge todos los aspectos de la economía o del sistema mismo. Entonces tiene imperfecciones, y esas imperfecciones obligan a que los modelos se hagan simplificaciones. El tema es que claro, si esas simplificaciones se alinean en forma correcta con la señal económica o incorrecta. Entonces nosotros nos encontramos, por ejemplo, con el sistema de transmisión, ¿cierto? Viene a hacer una planificación centralizada que optimizamos generación-transmisión. Después decimos, mire, no se preocupe la transmisión porque la van a pagar los consumidores, y le decimos a los generadores, instálese donde quieran, ¿no? Entonces, toda esa planificación centralizada se pierde porque el generador se va a instalar en un lugar a lo mejor que es más eficiente para él, porque el sistema de transmisión le es indiferente.
Y uno de los aspectos que ya estamos analizando, por ejemplo, queremos desarrollar una línea en corriente continua, y sería la óptimo, no, porque si ponemos autoconsumo, el autoconsumo, que es un poco más caro, ¿no es cierto?, probablemente, fotovoltaico solamente para compararlo, con la línea de transmisión puede que sea más caro que desarrollar fotovoltaico en el norte. Pero como eso es una variable que se despejó, no, usted lo va a pagar, así que no se preocupe. Además de las propias limitaciones que existen para hacer autoconsumo. Entonces, ahí empieza a producirse el problema, que existen distintos niveles de distorsión de cómo se simplifica el sistema y que tienden a que se genere ese problema. Oye, Samuel, ¿y no crees tú que a lo mejor en el ambiente bajo el cual se diseñó el sistema eléctrico, bajo un sistema marginalista, consideraban que teníamos una presencia de combustible a los cuales se le tenía que asignar un valor, por lo tanto se podía hacer una escala, una clasificación, una valorización? Y por otro lado tenía un mercado de oferentes que en su momento era monopólico, existía solo uno y después habían 4 o 5. Pero ahora tenemos un mercado donde tenemos combustibles, entre comillas, que no tienen valor económico o que no se le asigna ahora un valor económico, y por otro lado tiene una cantidad de oferentes mucho mayor. Aún así, ¿tú crees que un mercado marginalista pulido o mejorado, sacándole todas estas cosas, podría seguir funcionando? Depende cómo nosotros lo estemos pensando, porque existe un punto que es la planificación y otro la operación de tiempo real y otro la programación anual, semestral. Entonces, en cada uno de ellos, pienso que lo que es la planificación diaria, horaria, debe hacerse marginalistamente. Pero eso no significa que tenga que haber un precio cero. O sea, el único mercado que hay precio cero es el mercado, bueno, puede que haya otro, pero el mercado de la electricidad, porque me obligan a generar. Si yo no genero precio cero, me van a castigar, digamos. Pero en ningún mercado alguien va a generar precio cero. Si yo levantar esa restricción y en un mercado de ofertas, que después lo llevan a un despacho marginalista igual, ese precio no sería cero. Claro, porque ahí los diferentes oferentes, los diferentes agentes ofertarían un precio de generación, después se listaría ese precio y en función de eso se realizaría el despacho. Y que a mí eso me hace recordar mucho las licitaciones que se hicieron de suministro a distribuidores. Clientes regulados. A clientes regulados, porque en el fondo se trataba de eso. Lo que se trató de emular fue un sistema simplificado al extremo de ofertas, de subasta, y lo que hay que hacer es tratar de llevar eso al mercado diario, al mercado intrahorario. ¿Ya? Entonces, desde ese punto quizás podríamos extrapolar el sistema. Ahora, muchas personas o empresas podrían pensar, pero ¿va a ser un mercado suficientemente transparente? O sea, ¿tenemos lo suficiente oferente en el mercado para que el incentivo siempre sea a tener el menor precio? ¿O vamos a tener... se va a generar un precio de confort? No, incentivos perversos. Un incentivo perverso. Yo en ese sentido, fíjate, para aportarle a la discusión un poco de contexto, si tú tomas la experiencia en Estados Unidos, y específicamente CAISO, y luego más específicamente Enron, en este diseño de mercado de ofertas de IAGED, lo que pasó precisamente fue un incentivo, un contexto de incentivos perversos para que básicamente con el diseño dice lo siguiente: tú tienes 2 mercados, uno de operación, en el fondo con una anticipación de un día, ¿no? Donde tú haces una oferta, y eso es una oferta entre comillas financiera, y el día siguiente se hace un ajuste por el ISO, ¿no? o el operador, que básicamente va calzando efectivamente en la operación real. Cuando hay diferencia, surge entonces las operaciones de transferencias entre deficitarios y generadores con superávit, que básicamente ajustan ese mercado financiero que se planificó el día anterior. Claro. Y en teoría se netea, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en Estados Unidos? Específicamente caso de Enron, es que había un incentivo perverso a guardarse, entre comillas, las ofertas, ¿no? del día anterior para hacer una señal de escasez. Y por lo tanto, el día siguiente, en la operación real del ajuste, ahí se viene entonces, aparecía, entre comillas, la oferta y se transaba a un precio mucho mayor. Entonces, el óptimo social de ese diseño de mercado
El regulador pensó que los generadores se iban a comportar como generadores y se comportaron como comercializadores. Claro. Y generó la señal, en el fondo, de blackouts, y porque al final tampoco la operación estaba tan online, ¿no? Y tan al día como para entrar en operación en un periodo de 1 a 2 horas. Y eso fue un mal diseño. Se ha corregido en el tiempo y por eso la discusión hoy día interna en Chile, Aldo, por ejemplo, es: tenemos que migrar entonces, ¿a propósito de qué? De que se le quiere imprimir competencia al mercado de la generación. Porque yo les hago una pregunta a ustedes dos. ¿Es la generación un segmento competitivo, como lo hemos aprendido, entre comillas, de la descripción del sector eléctrico, ¿no? La que tú y yo hemos leído y hemos enseñado, además en la universidad, por ejemplo? ¿Es tan competitivo o tenemos que migrar a modelos que nos introduzcan mayor grado de competencia? Mira, yo creo que lo único que uno puede decir con ciencia cierta es que es un mercado abierto. ¿Qué tan competitivo? La verdad es que de repente caen algunas dudas, ¿ya? Porque hemos estado haciendo algunas revisiones de proyectos que se quieren desarrollar, sin embargo no encuentran las formas de financiar, ¿ya? Hay varias tecnologías que están ahí en desarrollo a punto de, pero no tienen el espacio en las licitaciones para poder entrar, ¿ya? Esto me refiero a geotermia, por ejemplo, me refiero a CCP, me refiero a tecnologías de almacenamiento, que no está claro cómo se financian, ¿ya? Porque hoy día, como tú dices, hay una especie de marginalismo en los contratos, pero esos son contratos financieros, no son contratos de operación. Completamente financieros. Y ahí donde está la competencia fundamental. Al final la competencia está en el mercado financiero y no en el mercado de generación, que es, no es de la operación. Exacto, que eso pasa en las renovables, claramente. El que tiene la mejor estructuración es el que se puede ofertar el precio más bajo, no el que tenga la planta más eficiente necesariamente. El tema que cuando tú te presentas a las licitaciones, no es lo mismo cuando uno se presenta con una cartera diversificada en tecnología que cuando uno se presenta con un proyecto solo con una tecnología. Porque si uno determina la tasa de descuento por riesgo, es completamente diferente en un caso y otro. Entonces, en la medida que uno diversifica la tecnología, se diversifica sus contratos, ¿no es cierto?, geográficamente, y además diversifica la oferta de generación geográficamente, pues el sistema de transmisión juega un papel relevante. Tiene mucho menos riesgo que aquel que entra a un solo riesgo. Incluso hay casos en que tener un contrato es peor que no tenerlo, ¿no? Claro. Porque el contrato al final es un instrumento de orden financiero que podría no existir. Entonces, ¿Y eso tú crees que lo han entendido los bancos? A propósito de estas exigencias del PPA, ¿no?, para financiar el primer proyecto de una desarrolladora. Es que el problema es que tenemos un desacople entre lo que es el mercado spot y lo que es los cálculos que uno hace de lo que hace la proyección del mercado spot hacia el futuro. Porque está muy distorsionado, porque como dijimos, la generación se hace en forma libre, pero la transmisión no. Entonces la transmisión llega atrasada, y cuando llega atrasada la transmisión genera cotos de casa, donde solo algunos pueden participar y el que entra lo matan, ¿ya? Entonces, esa distorsión que tiene que ver con el modelo general que se ha ido desarrollando, el hecho que los generadores no acceden a los ingresos tarifarios, por ejemplo, era una manera que minimizaba ese riesgo y permitía un ingreso al mercado spot. Y había financiamiento para las empresas en el mercado spot, pero con un sistema de transmisión que no es así, alguien puede estar recibiendo ingresos cero. Y la obligación de tener contratos es compleja, porque acceder a un contrato requiere costos de transacción, digamos, que no son bajos, y las modalidades que se inventaron, como los precios estabilizados y la autogeneración, son todo cosas que no son competitivas, o sea, están simplemente no reflejan la realidad del mercado. O sea, el precio estabilizado debería ser el precio que tienen de las licitaciones, un precio a largo plazo de nudo, porque es un precio calculado por otra parte. Si se supone que es competitivo, perfecto. Y si no es competitivo, bueno, habría que revisar las licitaciones, ¿no? Pero si creemos que un precio competitivo es el que deberían estar recibiendo los PMGD, que no tienen opción de participar fácilmente en una licitación, ya sea de clientes libres o de clientes regulados. Y ahí hay un tema que mientras hablaba se me ocurrió para conversar. Hay dos grandes líneas o dos grandes temas que van
siempre de la mano, siempre conjunto cuando uno lo escucha, que es transmisión y almacenamiento. Y ahí yo siento dos cosas, y a ver qué opinan ustedes. ¿Qué es más importante o qué va primero? ¿Transmisión o almacenamiento? ¿Las podemos separar o tienen que ir juntas? Esa es la primera. ¿Ya? Porque De a poco, de a poquito. Esa es la primera, pero ya saltaron al tiro. Ya. Y la segunda, ¿no les da la impresión que a lo mejor el mercado o los formatos de almacenamiento, claro, todos dicen, oye, necesitamos un espacio para poder realizarlo, qué sé yo? Cuando teníamos recién la energía solar y la energía eólica era lo mismo, necesitamos un espacio. Y de repente pasó algo en los precios que fueron competitivos y pudieron entrar. A lo mejor en el espacio nos estamos adelantando un poco y lo que se está pidiendo es una normativa para que tengan claridad de cómo hacerlo, pero no es que por el hecho de que aparezca van a estar. ¿Ya? Esos son los dos temas que quiero plantear, a ver quién quiere asumir el desafío. Mira, yo voy a tomar el primera pregunta tuya. La transmisión lo que hace es arbitrar precios en un espacio geográfico, ¿Ya? ¿no es cierto? Porque en rigor, si la transmisión se tuviera que autofinanciar, solo se financiaría como buen sistema de transporte cuando estuviera congestionado, olvidándonos de las OIT, de las pérdidas de transmisión, que es una ficción, sí. No una ficción, digamos, pero una cosa propia del sistema eléctrico, que son ingresos muy menores, que eran origen a un concepto peaje. Cuando los costos fijos son mucho mayores que los costos variables, tenemos que ir a tarificación de costo medio, que es el caso del sistema de transmisión. Claro. ¿No es cierto? Y si lo quisiéramos tarificar en forma marginalista, estaría siempre saturado, como ocurre con los sistemas de transporte, con el Transantiago y con miles de cosas. Eso, la teoría económica la estudiaron hace miles de años ya. No estoy diciendo nada nuevo. Y cuando yo trabajo en la acumulación, lo que estoy haciendo es arbitrar en el espacio del tiempo. Yeah. ¿Ya? Si fuera Einstein diría que es lo mismo, ¿ya? Entonces tendría que tener exactamente el mismo tratamiento. No puede, en la medida que la acumulación interviene en el mercado para comprar barato y vender más caro, cuando llega a la perfección ya no tiene nada que hacer porque sus ingresos son cero. No se genera ninguna distorsión, pero desde el punto de vista de desarrollo... Adicionalmente, si hubieran costos marginales cero y cero, no tendrían nada que hacer. No tendrían nada que hacer. ¿Ya? Entonces, su manera de financiarse es simplemente a costo medio, y si tuvieran un ingreso por arbitrar precios, se les cuenta como lo OIT. Claro, pero desde el punto de vista de desarrollo, uno podría decir, ¿sabes qué? Es más fácil poner dos sistemas de acumulación gigantes, uno en cada extremo de la línea. Tipo grid booster. Claro, y con eso me ahorro la construcción de una línea con las problemáticas. Con las problemáticas que tiene. Australia, sí. Entonces, no sé si eso se está visualizando dentro de la transmisión. Hemos visto que en las licitaciones de transmisión han habido intentos de sistemas de almacenamiento, entre comillas, pero no sé, como que le falta algo. Por eso mi pregunta era, a lo mejor estamos equivocando quién va primero. No lo sé, no tengo respuesta para eso. Que lo que te comentaba yo, uno está arbitrando en el espacio geográfico, no en el tiempo. Si yo lo hago en el tiempo, puedo disminuir el tamaño del sistema de transmisión, porque evito que se produzcan estas grandes transferencias, se lo ubico adecuadamente. Ahí voy. Entonces, al final, la acumulación es como un elemento, se podría considerar como un elemento de la transmisión también. Pero yo creo que es una distorsión, porque este es un sistema completo. Hay generación, distribución, transmisión, y dentro de esos elementos hay subestaciones, también está la acumulación. No hay que empezar a hacer estas separaciones al principio. Uno después lo puede separar por efectos tarifarios, digamos, porque no puedo pretender hacer la planificación de la generación, la transmisión, la distribución junta, porque no tengo capacidad hoy día. Regulatoria. Entonces estoy obligado a regularlo y a establecer algunas diferencias. Pero tienen que ser esos segmentos establecidos tienen que ser coherentes. No pueden haber señales perversas como hoy día ocurre con la transmisión pagada por todos los consumidores. Eso generalmente es perverso. ¿Cómo sabemos que la línea de continua debe ser de 3.000, de 2.000, de 1.500, si el autoconsumo no es competitivo contra un proyecto que se instala a gran escala en el norte, en donde la transmisión a mí me la hacen pagar igual como autoconsumo? Entonces hay un aspecto súper negativo. Tú sabes que esa es la posición, además, de Asesol, de las empresas de generación distribuida, que le han hecho ver además varias veces al Ministerio, que en el mismo tiempo que se toma el desarrollo de la línea HDBC, se puede traer, o se puede, en el fondo, traer la energía desde el norte, ¿no?, a la zona centro-sur. Tú podrías generar en el mismo tiempo otros 4 a 6 gigas
de generación distribuida, a propósito en el fondo de quién paga finalmente la cuenta. Claro. Porque Yeah. todavía el punto es esto de el costo, si es costo efectivo o no, y quién lo paga. Aldo, ¿y tú? Quedó una de las consultas de Pablo ahí en el aire, ¿no? ¿Qué primero? Es decir, ¿El huevo o la es decir, gallina? a mí me Almacenamiento, gusta transmisión. tratar de empujar a que se tomen definiciones, que Sí, genera un poco de polémica. Claro, acá. pero ¿Eh? me pareció que la consulta era en el sentido de que hay tecnologías que están pidiendo cancha, digamos. Claro. Exacto, hay tecnologías que están pidiendo cancha y ¿Por qué es las la hora de vamos- salir a por qué- jugar a por la qué las cancha. vamos pareciera que es un problema del diseño de las licitaciones, porque mira, si volvemos al origen del sistema marginalista, donde este planificador central toma buenas decisiones, vamos a suponer que toma buenas decisiones, trataría de hacer un mix de tecnologías de manera que el producto final fuera el óptimo para la sociedad consumidora, que es la que compra y paga la electricidad. Pero eso no está así, porque al final empuja por precio solamente. Ahora, estas tecnologías que yo estoy diciendo que están pidiendo cancha para entrar, son tecnologías que se van a requerir en la medida que el parque termoeléctrico, principalmente el basado en carbón, sale de servicio, ¿ya? Y una vez que salga de servicio el carbón, en algunos años más también tendrá su espacio garantizado salida del gas. Exacto. ¿Ya? Exacto. Se quedarán probablemente como respaldo para situaciones como la que estamos viviendo hoy día. Digamos que nadie supone que exista un sistema solamente basado en renovables que sea tan fuerte que sea capaz de resistir una sequía como la actual. ¿Ya? Entonces el tema ahí es que tal vez se requieren algunas decisiones un poquitito más audaces en cómo incentivar el desarrollo de algunas tecnologías que brindan servicios que no están asociados al campeón hoy día, que es la generación fotovoltaica. O sea, Claro. la generación fotovoltaica hoy día no hay con qué darle. Agarra un palo, no se te va a quebrar el palo, ni el fierro tampoco, ¿ya? Porque es tan barata que ella misma se puede convertir en combustible de otras fuentes. Entonces, temas de almacenamiento, las baterías, o aire comprimido, aire líquido, o el mismo hidrógeno que está Hidrógeno tan de verde. moda ahora, ¿no? Todas esas cosas necesitan electricidad para poder funcionar, excepto la tecnología CSP, que no hace un paso por electricidad, sino que capta Pero directamente eso el sol. significaría quizás que el regulador se casara con alguna tecnología. Mira, Podría orientar, Y digamos, eso es o asignarle una cuota. Nuestra historia yo quiero decir algo, ha tratado de estar. Yo quiero fuera decir de algo eso. A ver, respecto Analía saltó. de los roles, de los liderazgos, porque también está súper en boga hablar de liderazgos de organizaciones o instituciones, ¿no? Y vis a vis de la experiencia internacional que uno está viendo, donde, por ejemplo, coordinador eléctrico o ISO, operador, toma ciertos liderazgos para el desarrollo y apuestas tecnológicas, ¿no? Grid Booster en Alemania es un acuerdo entre 4 operadores eléctricos, ¿no?, que deciden instalar las baterías de gran escala y luego se plaza al plan de activos de la transmisión. O sea, primero fue la inversión y después fue cómo se paga, ¿no? Pero eso fue un liderazgo. Pero aquí hay algo que no hemos mencionado y yo creo que siempre vale la pena recordar. En nuestro contexto de transición energética urgente, ¿no? Podemos discutir de la aceleración de esto, si es más rápido o más lento, pero la señal es que estamos en un periodo donde tenemos que hacer una transición que nunca se ha hecho tan rápida como nos va a tocar a nosotros, ¿no? Las transiciones energéticas en general toman entre 60 a 100 años. Nosotros estamos obligados, además de todos los acuerdos de París y la reducción de emisiones, la carbono neutralidad, hacerlo en 30 años. Y si Pero no es lo que menos, hagamos ¿ah? en los Y menos. próximos 10 va a ser Va a clave marcar la diferencia. para marcar la diferencia y en la base que vamos a quedar preparados para hacer ese tipo de ecuaciones o no. Entonces, al final, el objetivo, cuando tú decías el sistema de costos auditados, ¿qué costos son los que realmente tienen los combustibles hoy día? Sin un impuesto verde, por ejemplo, para mí, mi tema favorito, ¿ah? La verdad es que hay una distorsión finalmente en ese mercado marginalista que no asigna y no captura realmente el costo de la utilización de ciertos combustibles fósiles que son contaminantes, ¿no? Y ahí tenemos una tremenda distorsión.
Segundo, si pasamos a un mercado de ofertas, ¿no?, que por definición, por ejemplo, es el mercado donde el almacenamiento tiene más posibilidades de surgir por ser efectivamente un mercado que premia la presencia del almacenamiento y por lo tanto ese mercado de corto plazo es vital para el desarrollo de una señal de precio para el almacenamiento. Eso hoy día no lo tenemos, ¿no? Entonces, al final, la pregunta para ustedes dos, de nuevo se las devuelvo, es ¿por dónde empezamos a corregir esto que hoy día estamos en una reforma de la distribución con la introducción de un comercializador? Temas pendientes, calidad de servicio, generación distribuida. Un cuestionamiento o una revisión al mercado marginalista, aspectos de distorsiones, como por ejemplo la de impuesto verde que ya la mencioné. O sea, ¿por dónde atacamos? Porque pareciera ser además una agenda regulatoria tremendamente ambiciosa y grande para quien lidere en el fondo en los próximos años esta discusión. Mira, Samuel. yo me voy a una cuestión que es más de origen. Yo creo que las cosas cambiaron, digamos, en los mercados cuando antes se planificaba, ¿no es cierto? Se planificaba en un horizonte de 25 o 30 años y a mí me decían, mira, construye una central X y en 30 años se va a pagar y este es el mix óptimo. Hoy día, si alguien está pensando que lo que está haciendo el Ministerio calculando el mix óptimo va a ser válido los próximos 5 años, no sé dónde está. Ya mucho. Porque la evolución de la tecnología, los quiebres tecnológicos están permanentemente en todo instante, ¿no es cierto? Puede aparecer mareo motriz, ¿no es cierto? Un montón de cosas, como apareció el fotovoltaico, cuando yo recuerdo decían fotovoltaico no es el futuro de Chile, porque nunca se ha construido fotovoltaico, no sé, bueno, Mira cómo estamos ahora. Entonces, cuando uno planifica y da señales y además desacoplado el sistema de transmisión, estamos en una cosa rara. Entonces, hay que generar un cambio, digamos, donde el planificador lo que tiene que determinar, a mi modo de ver, son orientar a como cuotas de mercado, digamos. O sea, de aquí al año, a 5 años, no a 30, a 5 años, requerimos tal cantidad de fotovoltaicos, se podría instalar hasta tanto fotovoltaico y si eso se supera habría que inventar un mecanismo para que aquellos que lo superan y si no se requiere no reciban ese ingreso, digamos, corran el riesgo. O sea, inventar alguna cosa, y eso tiene que ser geográficamente porque está alineado al sistema de transmisión. Porque, ¿qué pasa hoy día? Vamos a hacer la línea en corriente continua pensando que tenemos fotovoltaico y resulta que la tecnología eólica por algún motivo se viene al suelo y tenemos que hacerlo para el sur, la línea continua. ¿Te fijas? Entonces, es algo que requiere una manera distinta de pensar, no una planificación que está pensando que yo recupero mi ingreso a 30 años con un sistema de transmisión que es de acuerdo a lo que alguien pensó, pero que no va a hacer los privados eso exactamente porque tienen además una distorsión, pues no pagan el sistema de transmisión. Entonces, esta cosa, no hay que hacer cambios importantes, digamos, de cómo se debe plantear la autoridad, ya sea, como tú mencionas, la geotermia. O sea, la geotermia tiene un costo de exploración que es muy alto, que el Estado tiene que asumir un rol importante. No significa que el Estado vaya a ir a perforar, sino que asumir un rol importante para poder atenuar ese riesgo y a lo mejor después visitar pozos construidos. Digamos. Oye, pero yo veo Claro, aquí escucho una pila de voces que me dicen, oye, pero ¿cómo va a hacer esto si el mercado no opera de esa manera? El mercado lo hace todo. Claro, el mercado lo hace todo, pero claro, el mercado imperfecto de repente requiere algunas ayudas. algunas ayuditas. Sí. No quiero ponerme ni de un lado ni del otro, pero también establecer esa realidad, que cuando hablamos de energía, de algo que es estratégico, dejarlo todo tan libre. Y en la urgencia climática además que tenemos. Sí, claro, yo creo que es el punto. Trae sus complicaciones. El mercado funciona. Lo que pasa es que bajo las condiciones que está hoy día, el mercado está dando señales para que se genere concentración de mercado. Los que tienen, como dije yo, una tecnología diversificada, tienen los clientes diversificados, bla, 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 tienen ventaja respecto a otros. Y se están quitándole los excedentes del productor a otros que quieren ingresar, porque si ingresan en un lado que entonces está correcto, lo liquidan. Porque entre hoy día sea correcto durante 6 meses, pero los próximos 2 años no lo van a hacer. Entonces no hay una posibilidad de ingresar si no es con un PPA. Pero el PPA en algunos casos también puede ser peor que no tener PPA. Hay varios que tienen PPA que están medio arrepentidos. Y comprando caro en otro lado. Pero ahí yo tomo el hilo de nuevo del marco conceptual o el marco teórico de los mercados de IAGED, que dicen que es precisamente para introducir competencia en caso, en el fondo, de, además, sistemas con alta penetración renovable, ¿no? Entonces, esto pasó así, o sea, los diseños
que han ocurrido han sido precisamente en la mira de una búsqueda de competencia y de evitar la concentración, como tú dices, cuando hay compañías generadoras multitecnológicas y multinodales, ¿no? Que le quitan mucha probabilidad, ¿cierto?, de ocurrencia y de éxito a los pequeños desarrolladores y se compensan, exactamente. Entonces, esa es la mirada que tenemos que tener. ¿Cuáles son las otras miradas de reformas que tendríamos que nosotros empujar? Porque, o sea, a esta administración le quedan 6 meses o 9 meses. No, yo creo que está de cierre, ¿no? De agenda. No, esto es un tema, yo creo que por eso, yo creo que ya no alcanzó a hacer las reformas, que era la más importante, la distribución. Yo creo que eso no va a salir en este periodo de esta administración. Y por lo tanto, si ustedes pudieran dar un mensaje, así como al próximo regulador, hay cambio de liderazgo en el coordinador eléctrico. En septiembre, ¿no? Se está eligiendo nuevos consejeros. ¿Qué tipo de alerta podríamos darle entonces como profesionales que somos del sector eléctrico? Claro. Con una ¿Cuál mirada, es la notita, ¿no?, que pegaríamos en el vidrio, en la entrada? ¿Cuál es el post-it que le dejarías a la...? Así. Eso, yo creo que eso resume lo que queremos expresar. Nosotros normalmente cobramos por esa pregunta. Me parece muy bien. Una vez le preguntaron a Ricardo Lago, oiga, ¿qué cree usted sobre este tema? Y dijo, mire, si yo tuviera la respuesta... No se la doy a usted. No tengo por qué. Claro. Bueno, si quieres compartir tu respuesta con nosotros. No, pero hay algunas cosas que son evidentes. Digamos, si lo que estábamos hablando recién de este tipo de los contratos hoy día están... en el actual no sé, pero en el anterior fueron 20 años. El límite actual son 15 a 20 años. 15 años. En la licitación de ahora, en agosto... Con lo que decía Samuel, de repente puede ser una eternidad, porque pueden haber 2 o 3 quiebres tecnológicos que pueden... Que te amarran. Te amarran. Los contratos que se firmaron en el año 2014, que fue la licitación 2013, que eran a precios altísimos, precios hoy día que no se van a volver a ver. 108. ¿Ya? 100 y algo dólares por megawatt. Entonces, y la última 38. Claro, y la última fue 38. Pero resulta que si uno mira los costos que tienen las tecnologías que deben entrar o que deberían entrar, con esos precios no se pagan. O sea, hay ahí un juego, digamos, de diseño de la licitación que parece que requiere un poco de reanálisis. El periodo del contrato también me parece que debería ser corregido. Okay. Claro, sí. Y el coordinador yo creo que debería tomar un rol bastante más activo y más proactivo, en el sentido de no darle un certificado, pero decir si hay algunas tecnologías son mejores que otras, es lo que se requiere a la realidad que tenemos. O sea, la neutralidad tecnológica ahora ya no es la forma, está sobrevalorada. ¿Sí? No, claro, yo también creo lo mismo, estoy totalmente de acuerdo. Es que antes eran o térmico o hidro. Claro, no tenías mucho. Ahora sí tienen que elegir. Y hay algunas que claramente son mejores porque no tienen emisiones de gases. Entonces, no puede ser que eso es lo mismo. Eso se traslada a costos. Yo creo que hay Samuel, a ver qué nos dices tú. Tu post-it para el final. Claro. Para ir cerrando. Yo pienso que hay que reestudiar, ¿no es cierto?, que no puede ser, digamos, que se haga una oferta de un contrato de energía a $30, por decir algo, cuando el sistema va a tener que hacer una inversión en acumulación que cuesta $55, que haría al final un precio de 30, ¿no es cierto? Y a nadie le importa porque la acumulación no es obligación de hacerla, el generador lo ofrece, se gana el contrato y alguien queda con el cacho de la acumulación. Y eso no está resuelto, entonces ahí vemos que ofrecer a 30 no tiene sentido, entonces ahí es donde viene lo que conversábamos, que el mercado tiene que ir también a un mercado de oferta para que se calce el mercado de largo plazo, los contratos, y con el despacho del mercado spot, de manera que el mercado spot en sí sea un mercado competitivo. O sea, tenemos que rescatar al mercado spot como un mercado competitivo para que se atomice el mercado y pueda entrar nueva competencia sin necesidad de estar dependiendo, si se ganó un PPA, que es muy difícil, de un precio estabilizado, que no sé qué diablo es, que ya no sirve, y el autoconsumo que le prohíben generar. Entonces, hay que revisar y eliminar todo eso, porque a mí no me permiten instalar en mi techo un tremendo generador que quiero abastecer a quien quiero. Me dicen, no, si usted supera
Los 300 kilos. los 50 kilos, ¿no es cierto? Todo lo que va a generar de más se lo vamos a expropiar, digamos, y se lo vamos a regalar a sus vecinos. O sea, eso parece inconcebible en cualquier mercado. Estoy plantando tomates más los que no. Le quito los tomates y se los regalo a sus vecinos. Eso es inconcebible. ¿Y qué tengo que hacer? Crezcan. Hoy me voy a reunir con varios, vamos a hacer como una especie de cooperativa. No, tienen que ser en un mismo terreno, un mismo empalme. Te llenan de camisas para claro, entonces amarran, ¿no? compres un terreno grande y tiene que ser bien grande porque como PNGE tampoco tiene que ser suficientemente grande para entrar en una licitación. Entonces, todo lo que es el autoconsumo, el desarrollo, que estoy evitando transmisión, estoy evitando distribución, ¿no es cierto? Está mal. Está mal pensado. Entonces, mi idea de pegar es que tenemos que revisar muchas cosas que en el tiempo partieron bien porque no estaban precisadas y se fueron precisando de una manera incorrecta, más bien por lobby que por conveniencia de mercado. Nosotros habíamos estado dándole vuelta a este tema de cómo se podría hacer un cambio, así como a oferta, digamos, pero sin cambiar mucho. No es un tema de como gato pardo. Pero, no es un cambio a la chilena, no es eso. Pero transición. Es una transición, podría ser una transición, cómo moverse de un sistema a otro. Y pensábamos que tal vez una buena opción era que en lugar de reflejar el costo variable como el costo combustible, dado que todas estas tecnologías nuevas no tienen combustible, que se reemplazara en su lugar el costo equivalente, o el COI o el costo nivelado, ¿ya? De energía. Entonces, claro, el costo nivelado de energía, pero el de reemplazo. Vale decir, si yo tengo una fotovoltaica, voy a poner como ejemplo 100 megas y me cuesta, no sé, $25 el megawatt hora. ¿Ya? Y ese es su precio. ¿Ya? No el que le costó cuando la construyó, claro, sino que el día de reemplazo hoy día. Lo que compraron los paneles al principio, hoy día... Viene a mi cabeza el BNR. No sé. El BNR de transmisión. Pero un BNR, una especie de BNR. ¿Ya? Pero a costo variable. Y a costo variable. Y también introducir otro tema que no es menor, que en algún minuto plantas que empiezan a ser muy, muy longevas. No tengo nada contra la longevidad, porque no, qué bueno que lo aclaras. Pero en algún minuto esas plantas se pagaron y se contrapagaron. Y en la transmisión pasa lo mismo. Tremendo pasa tema. Lo mismo en la transmisión, y en el VAT también pasa lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahí hay platitas que se podría usar para otras cosas. Exacto. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Yo estaba terminando con la última frase. Dale, Samuel, por favor. Lo que creo que tenemos que orientarnos no a pensar en un mercado solo de electricidad, sino que de energía. Porque el tema del gas es crítico para esta transición y tenemos un mercado que es mucho más amplio. Esto que hayan precios cero. El mercado del gas es un mercado no competitivo. No puede ser, digamos, de que el gas pudiéndose trasladar, no como el agua, que yo no la puedo trasladar de una cuenca a otra. En algunos casos se puede, pero son muy limitados. Yo tenga que decir, esta central genera solo si yo tengo gas y solo si quiero, tengo un contrato y solo si quiero. Y si aparece un tercero y dice, mire, yo tengo gas y lo quiero vender barato, para que alguien lo maquile, nadie lo acepta, tiene que conversar con el dueño de la central a ver si quiere. Y viceversa, si el dueño de una central dice, tengo gas que me sobra, lo mete al sistema y llegan los precios a cero y no hay alguien que pueda hacer una oferta de otro lado para comprar ese gas. Él alguna vez dijo, ¿no es cierto?, gritó despacito, de que nadie le quiso comprar el barco en alguna parte. Pero hoy día estamos en posibilidades de poder negociar ese gas con los países vecinos. Sí. Y ahí viene un tema que es crítico, digamos, que es la integración con nuestros países vecinos para poder desarrollar esto, que es sumamente relevante. Y que quedó de lado, se quedó como en el tintero. Un tiempo que todo, me acuerdo, viene a mi memoria el anillo energético. Claro. Partiendo por eso, las interconexiones regionales y todas esas cosas que ahí quedaron. Ya nadie se acuerda de ellas. Eso hoy día tienen que retomar. Bueno, es para otra discusión analizar por qué quedaron ahí quizás. Pero lo que viene hoy día, si queremos salir, tenemos que hacer una integración, porque de esa manera bajamos todos los riesgos, aumentamos las capacidades de transmisión. Si yo me pongo en paralelo con Argentina, aumento la capacidad de transmisión, porque el criterio -1 se comparte con el sistema de 500 argentino. ¿No es cierto? Pero hay un tema no resuelto que tiene que ver con esto, que es el sistema de peaje. Imagínense si yo tengo solar en el norte, línea en corriente continua, llego a Santiago, a no sé dónde, y transmito para Argentina.
y hay que ampliar la línea de corriente continua, y lo pagan todos los consumidores para vender, que aquí un privado le venda a Argentina, o para que Argentina nos venda y traslade el gas dentro de Chile para Concepción. Eso no soporta análisis. O sea, tenemos que volver a un sistema similar al que teníamos antes, en donde el usuario que usa esa línea, que se puede determinar con teoría de fuego o otras hierbas, digamos, se determina, fije esas reglas, si no es muy difícil hacerlo. Es muy difícil hacer este mercado integrado energético, digamos, que es lo que es la solución para muchas cosas. Tremendo punto. Vamos a tener que hacer un segundo programa. No, esto ya va para simultáneo, yo creo que. Bien, oye, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que fue muy productiva la discusión. Salimos con más perspectivas abiertas, con más inputs y con más cuestionamientos. Con más insomnio, incluso, probablemente también. Sí, hay más de lo que hablar de lo que me imaginaba. Así que gracias por acompañarnos y a ustedes por bueno, la invitación. a otro programa también, Analía, las palabras de cierre. Muchas gracias a los invitados. Siempre interesante además escuchar a Samuel y Aldo. A uno de verdad le mueve la jaula, ¿no? Claro. y lo hace además pensar un poco en ir allá más allá de los límites. Así que yo siempre agradecida de esta conversación. Y a tu casa, a Enor, darle las gracias también por además el tremendo set que nos ha dispuesto. Por supuesto. Por la agenda, por el tema, a ti Pablo, también por la invitación. Y esperemos que se repita nuevamente con un próximo invitado, que también vamos a tratar de abordar básicamente esta misma discusión, porque queremos hacer una serie de un tema, ¿no? Porque siempre además está la sensación de que quedamos cortos de tiempo. Sí, y además abordar los diferentes puntos de vista. Exacto. Así que muchas gracias. Gracias, cuídense. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Gracias.